El Señor abrió la Biblia en el último capítulo de Job y en el Salmo 1. Y la verdad que las dos palabras son maravillosas. Así que vamos a ir en el orden. Job capítulo 42. Y la próxima reunión, si Dios quiere, vamos a seguir el Salmo. Abra su Biblia entonces en el libro de Job, último capítulo. Capítulo 42 del libro de Job. Job capítulo 42. Dice: para la gloria del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuando no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Job 42:10. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Para entender un poco esto, vaya al capítulo 1 de Job. Pues si no, no vamos a entender mucho. Entonces, en el capítulo 1 de Job, capítulo 1, dice las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el nombre de Jesús, amén. Una grande prueba fue la que Dios mandó a su siervo Job. Perdió 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, y perdió todos sus animales. Y luego de esto también más adelante declara que perdió todos sus animales, toda su riqueza, perdió a sus hijos, murieron sus hijos. Y además de eso, luego nuevamente se encuentra Satanás con el Señor y le dice: bueno, viste, mi siervo Job no ha blasfemado de mi nombre, le quitaste todo lo que le dije que le quitara y no ha blasfemado. No. Entonces el diablo le dijo: piel por piel, el hombre dará cualquier cosa por su vida. Y le dice que si lo enferma, que si enferma su cuerpo, entonces Job iba a blasfemar. Entonces le dice: piel por piel, ya le quitaste todo, le quitó sus hijos, le quitó la riqueza, pero el diablo vuelve a decirle al Señor que ya no blasfemó la primera vez por de esas cosas, pero si pierde la salud o está en peligro su vida, iba a blasfemar. Y entonces Dios le dice: bueno, anda y toca su cuerpo, pero no tomará su alma. Así que le permitió el Señor, el Dios Todopoderoso, al diablo ahora ir a tocar el cuerpo de Job, y dice que puso una sarna maligna de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ahí estaba Job sentado en cilicio y enfermo y pobre y con el dolor de haber perdido a sus 10 hijos. Una tremenda prueba, hermanos, de fe. Y aún así, y la mujer le empezó a decir: anda mejor y muérete. ¿Dónde está tu Dios? Mejor muérete. Mujer insensata, le dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Al Señor sea la gloria. Era un hombre de fe, hermanos. Y vivió esa tremenda prueba, pero vean lo que dice aquí, en el capítulo 42. Al final del libro, lo que le leía desde el principio, para que entienda el final. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendían. Aunque Dios alababa a Job, porque era un varón temeroso de Dios, y Dios lo tenía rodeado de su protección y bendecida la obra de sus manos, en toda bendición, aunque todo ese favor estaba con Job, y el mismo Dios lo alababa delante de Satanás, lo que hizo que Satanás le dijera a Dios que lo dejara tocar, porque ahí iba a blasfemar. Lo que le quiso decir, mientras él está bendecido, ¿cómo no te va a obedecer y cómo no va a hacer tu voluntad si lo tienes todo bendecido y lo tienes protegido? Entonces el Señor le dijo, bueno, él conocía el corazón de su siervo, así que aceptó el desafío del diablo y le dijo, toma todas sus cosas, y tomó todos sus animales y murieron sus 10 hijos. Y después, no contento con eso, dijo piel por piel y lo enfermó y le puso una sarna. En ambas cosas Job no blasfemó, ni hubo despropósito, dice, no blasfemó, ni culpó a Dios en nada, hermanos. ¿Cuánto debemos imitar la fe de Job, el temor de Job? Nosotros con muy poco y con muy poca prueba empezamos a quejarnos rápidamente delante de Dios y empezamos a quejarnos de la enfermedad y de la prueba y del sol, y si hace mucho frío, del frío, y así empezamos. Y deberíamos, cuando leemos la Biblia y leemos estos pasajes y vemos qué es fe y cuál es la fe que agrada a Dios, como la fe de Job, que fue sometido a una prueba terrible, perder 10 hijos, hermano, el dolor que significa perder un hijo. A los que han sufrido esa experiencia saben que es un dolor muy grande, y yo no, y le pido a Dios que no me pase por eso. Dice la palabra que Dios no prueba más de lo que podamos soportar, y esa prueba es tan grande que yo creo que Dios se la da a cierta gente especial solamente. Se lo pidió a Abraham, pero libró a Abraham de ese dolor cuando Dios se proveyó de un cordero y no permitió que Abraham, que ya le había entregado a su hijo Isaac en el corazón, le matara y pasara por ese dolor. El mismo dolor que ya Dios, el Padre, pasó cuando su Hijo Jesucristo fue crucificado y muerto en esa terrible muerte, cargando nuestros pecados. En obediencia y amor al Padre, Él murió en esa terrible muerte. Y vea y imagine cuál era el dolor del Padre viendo a su santo Hijo morir de esa manera, viendo cómo nosotros lo matábamos, porque nosotros, nuestros pecados, lo crucificaron y lo mataron y lo colgaron al madero. Imagine cuánto dolor sufrió el mismo Padre Dios, que no quiso que su amigo Abraham pasara por ese dolor. Pero aún antes de... no quiso que Abraham pasara, pero a Job no solo perdió uno, perdió 7 varones y 3 mujeres. Y entonces llega las pruebas, y luego se acercaron estos amigos que se nombran aquí en este capítulo y empezaron a darle consejo y empezaron a hablar de la palabra de Dios, pero ellos no tenían ni idea de lo que hablaba. Y aún Job, con todo lo justo que era, se reconoció que él no sabía de lo que hablaba, que no entendía, que conocía a Dios solo de verlo, solo de vista. Conocía solo de oídos, de lo que había oído a otros hablar de Dios, a otros que quizás sí conocían a Dios. Y así pasan estos días, pues, hermano. Muchos hablan de la palabra de Dios, pero la verdad es que hablan de cosas que no entienden. Y muchos de la iglesia de Cristo en estos días, de verdad están sin entendimiento de la palabra. Y eso es tremendo. Hay una gran cantidad de gentes religiosas que más se parecen a los fariseos que a los hijos de Dios, a los cristianos, y que tienen una tremenda cantidad de conocimiento, teología, pero no viven nada. Los fariseos eran gente que sabía la palabra y que enseñaba la palabra, y Dios les decía, escuchen todo lo que ellos dicen, porque ellos sabían la palabra de Dios y la hablaban. Pero Dios, Cristo, les advertía al mismo tiempo, porque ustedes no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, en estos días ocurre mucho de eso, y si usted se fija aquí, Job reconoce que él mismo, habiendo sido él en el primer capítulo, usted ve cómo Dios lo exalta porque era un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre humilde. Y Dios exalta a su siervo delante de Satanás, y Satanás entonces le dice a Dios que está así, pero que había que quitarle
las riquezas, había que quitarle la protección y había que ponerle solo una enfermedad, piel por piel, y entonces el hombre iba a blasfemar de Dios. Y no ocurrió tal cosa, pero sí ocurrió lo que dice aquí: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Le dice Job a Dios, a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Mire, este hombre, con todo lo que aparecía y todo lo que conocía a Dios, dice: yo hablaba de lo que no entendía. ¿Cuánta gente en estos días habla de lo que no entiende? Entiende las cosas a media, verdades a media, y cuando tiene usted una verdad a media entendida, usted no entiende la verdad. Esto no es de repetir lo que otros dicen. Esto no es de repetir lo que a otros les ha sido revelado. Cada uno de nosotros debe ser, a cada uno de nosotros, Dios de manera personal, por medio de su Espíritu Santo, nos debe revelar la palabra de Dios, debe ser revelada directamente del Señor. Y porque eso es una verdadera comunión con Dios. Y eso no es solamente para los líderes, ni para los apóstoles, ni para los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los que están liderando en los 5 ministerios de la iglesia. Esto tiene que ser en la iglesia completamente. Pero no es el que dice: yo entiendo, hermano, porque la Biblia es clara, dice: por los frutos los conoceréis. Y muchos se saben la palabra y predican la palabra y pueden citar la Biblia y los versos. Pero un día Felipe se subió donde un eunuco, tesorero de la reina Candace, que andaba buscando a Dios y que leía al profeta Isaías. Y cuando se subió Felipe, guiado por el Espíritu Santo, ordenado por el Espíritu Santo al carruaje, le hizo una pregunta y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Porque usted puede leer y repetir como un loro, incluso puede aprenderlo de memoria y decírselo a otros. Pero la pregunta que hizo el Espíritu por Felipe el eunuco fue: ¿entiendes lo que lees? Si usted no tiene el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo, usted lee y no entiende. Y aún aunque escucha la palabra y si la recibe de alguien que sí recibe revelación, entenderá eso, pero muchas veces de manera parcial. Entonces se trata de decir y primero reconocer, todos los hombres, todos nosotros, como dijo Pablo: lo que sé, no lo sé como debería saberlo. Y ninguno sabe lo que sabe, aún no lo sabe como debería saberlo. El que sabe todo de verdad, como se debe saber, es Dios. Y nosotros por eso tenemos que tener una permanente comunión con Dios, para que Él nos enseñe y nos revele lo que de verdad la palabra dice. De lo que de verdad dice la Biblia. No lo que se me ocurre a mí, o lo que se le ocurrió a un teólogo X, o a un hombre estudioso o no estudioso de alguna parte, o alguno que habla lindo y habla precioso, o alguno que simplemente porque quizás hace milagros. Bueno, habrá muchos que harán milagros, pero no van a entrar al cielo. La palabra de Dios lo dice. Habrá muchos, dice, que vendrán en mi nombre. Falsos cristos vendrán en mi nombre, lo dijo Jesús. Y muchos harán señales, ¿sí? Harán señales. Y muchos me dirán: pero Señor, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, sanamos a enfermos en tu nombre. Y el Señor los mirará y les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que Dios habló. Nunca les fue revelada la verdad completamente en el corazón. Y la verdad, hermanos, es en el amor. La verdad es en la gracia. Dios a veces nos reprende y nos reprende con autoridad, pero aún en esa autoridad, si es la palabra de Dios, está la verdad. Y el decir la verdad es el amor, pero también Dios nos da gracia y sabiduría de cómo hablar y cómo decir la verdad. Cuando yo era niño, hermanos, hablaba como un niño y cortaba orejas como un niño. Pero en la medida que uno ora y le dice: Señor, dame gracia y sabiduría, el hombre, la mujer de Dios tiene que ir creciendo. Y no puede tener una visión parcelada de la palabra, ni de la visión, ni de la revelación de la palabra,
En la medida que usted humilla su corazón y yo humillo mi corazón, en esa humillación, en esa humildad, Dios me va revelando más verdades y más palabras. Y la verdad va creciendo. Y la verdad cada día nos va haciendo libres. A nosotros y a los que nos oyen. Bendito sea el nombre del Señor. Job dice que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que esconde el consejo sin entendimiento? Dios es el que da entendimiento a los hombres. Y si no recibe entendimiento de Dios, no lo puede recibir de nadie. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, dice Job, y reconoce su pecado. Hablar de lo que no entendía. Hermanos, a veces es mejor guardar silencio que hablar de cosas que no entendemos. Le hacemos menos daño al Evangelio. Le hacemos menos daño al Evangelio. Y de verdad, dice la palabra de Dios, que el necio cuando calla es pasado por sabio. No es esto de parlotear y hablar por hablar, hermanos. Tampoco es de ser mudo. Cuando Dios nos da que hablar, el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca. El Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca y nos da la visión y hace que el Espíritu Santo convence de pecado al otro que está recibiendo la palabra que Dios ha puesto por gracia en nuestra boca. Pone la gracia en los oídos del que oye para que también reciba la verdad y sea revelada la verdad y sea libre. Es Dios quien hace toda la obra. Pero a veces el hombre es tan soberbio, tan orgulloso, tan altivo, hermanos, que no le sirve de nada conocer la palabra, porque la verdad que en el espíritu que lo hace y en el espíritu con que entregue eso a otros, en vez de recibirlo, en vez de reconocerlo que viene de Dios, muchos se confundirán y dirán: esto no me deja paz en mi corazón, esto no es así, no debe ser así, no puede ser así. Y es la palabra, pero es la palabra parcelada. Usted no puede tomar una palabra y hacer una doctrina de un verso. La palabra y la verdad es todo este libro, todo este bendito libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quien lo revela es el Señor. Y el dueño de esta palabra es Dios, no nosotros. Y el dueño de la verdad es Dios, no nosotros. Y quien revela por gracia es Cristo por medio de su Espíritu Santo a los mansos y humildes de corazón, no a los soberbios. No a los soberbios, no. Por tanto yo hablaba, dice aquí, dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego dice al Señor, Job le dice al Señor: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, voy a guardar silencio y voy a aprender. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No es maravilloso? Esto es lo que todos los días tenemos que hacer nosotros delante de Dios. Esta es la actitud que debemos tener todos los días delante de Dios. La actitud de este hombre, de Job. Un hombre temeroso de Dios y un hombre que aprendió después de las pruebas. No vinieron las pruebas y siguió siendo lo mismo. Él aprendió después de la prueba. Dios le enseñó y él aprendió. Pero en un principio él estaba discutiendo con Dios. Pero ahora dice: guardaré silencio. Te preguntaré y tú me enseñarás. Bendito sea el nombre del Señor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a los amigos que había tenido que tenían que ir y tomar a los dos compañeros porque no habían hablado de Dios lo recto a Job. Y ellos usaban la palabra de Dios para hablarle a Job. Pero lo que le decían: si estás pasando toda esta prueba, si todo esto te quitó Dios y si todo esto que te está pasando, es porque tú tienes algún pecado. Y Job decía: no he pecado contra Dios. Quizás el pecado era que él no había entendido y hablaba cosas que aún no comprendía, que es lo que dice acá. Y se da cuenta que solo conocía a Dios de oídas, de lo que otros a lo mejor hablaban. Pero sus ojos no habían visto a Dios, no había tenido un encuentro real y verdadero con Dios hasta que pasó toda esta prueba.
y ofrezcan holocaustos, sacrificios. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no afrentarlos a ustedes, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Pero ¿cuándo aceptó la oración de Job? Después que Job se arrepintió. Mire lo que dice en el verso 6, Job 42:6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Me humillo, Señor, delante de ti. Y entonces Dios envió a esos hombres para que Job, al que ellos habían criticado, orara por ellos. Y él oró, y Dios escuchó la oración de su siervo. Y luego de eso, no solo eso, sino que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas, y todos los que antes habían conocido, y comieron el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová, bendijo Dios, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, y antes, en el primer capítulo, tenía 7,000 ovejas, 6,000 camellos, y tenía 3,000, se los aumentó al doble. 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500, y 1,000 asnas, tenía 500. Todo se lo devolvió al doble, excepto una cosa, sus hijos, porque dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Le devolvió en número a sus 10 hijos. Él había perdido 7 varones y 3 varonas, y Dios le devolvió 7 varones y 3 varones. Y no solo eso, dice que las hijas eran las más hermosas del reino. No había mujer tan hermosa, dice 42:15 de Job. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto le dio larga vida. 140 años vivió, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus nietos, quizás a sus bisnietos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días y lleno de bendición. A él sea la gloria. Dios probó a Job, le quitó todo, porque el diablo lo había desafiado a Dios, y jamás Job blasfemó de él. Pero después de la prueba y de que haberle quitado todo, y aún estar enfermo con esa sarna maligna, y todo lo que él vivió y pasó, el juicio de sus amigos luego, y todo lo que él pasó y vivió, y luego que Dios le habla y le dice, cíñete como hombre y yo te voy a enseñar, y le empieza a hablar de su creación. Y luego llega este capítulo y Job reconoce que conocía a Dios de oídas. Así que a través de las pruebas, hermanos, nosotros conocemos al Dios que conocemos de oídas, lo podemos ver con nuestros ojos. Y además de eso, después cuando Dios nos prueba, y la prueba es grande, siempre la bendición que vendrá de Dios será el doble, como se la dio Job. Así que si usted está viviendo una prueba, tenga fe en el Señor, porque el Señor le va a bendecir. La prueba vino para formar su carácter, y para convencerlo de pecado, y para moverlo al arrepentimiento, y para perfeccionarlo. Para perfeccionarnos, para eso viene la prueba, porque Dios quiere bendecirnos más. Pero Dios muchas veces no puede bendecirnos más si nosotros estamos ciegos y no vemos, y solo oímos algunas cosas o algunos hablar de Dios y dar testimonio, pero no tenemos una revelación fresca y directa del Señor. Tiene que orar y pedirle a Dios, Señor, revélame tu palabra. Señor, dame gracia y sabiduría. Señor, háblame, que pueda oír tu voz, y que pueda yo, que me sea revelada la verdad y los misterios ocultos tuyos que están en esta palabra bendita de Dios, y que pueda yo entender, Señor. Dale entendimiento, Señor, a mi mente, y dale entendimiento, Señor, a mi corazón. Dame un corazón. Enséñame a ser manso y humilde de corazón, como es tu Hijo Jesucristo, Padre. Enséñanos a ser manso y humilde de corazón, porque los mansos y humildes de corazón heredarán la tierra. Porque a los mansos y humildes de corazón, Dios les da más gracia y les da sabiduría y les da revelación y les da entendimiento. No hay algo más grande que conocer a Dios. No hay algo más grande que la palabra de Dios por la gracia de Cristo
a través del Espíritu Santo sea revelada a nuestro corazón y podamos, como dice el salmista David en el Salmo 37:4, podamos deleitarnos en Dios, deleitarnos en su palabra, y mientras nos deleitamos en su palabra, Él nos da las peticiones de nuestro corazón. No hay nada más grande y más maravilloso que el Dios en nosotros, que Cristo en nosotros por su Espíritu Santo, revelándonos la palabra de Dios. En eso nos deleitamos, que sea nuestra delicia el entender y conocer al Señor a través de la palabra de Dios. Eso es privilegio solo de los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, los que no nacen de nuevo, los que de verdad no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender estas cosas. Y lo único que usted necesita es escuchar la voz del Señor que le dice: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Y cuando usted entiende y le da su corazón a Dios, luego escuchará al Espíritu decirle: y te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Eso significa, en la intimidad te revelaré mi palabra, me revelaré a ti, te enseñaré mis caminos. Mis ojos he puesto sobre ti y ahora te enseñaré mis caminos, dice Dios a su iglesia. Y nosotros, su iglesia, decimos: amén, Señor. Haz tu voluntad y cumple tu propósito en mí, dice la iglesia. Despierta nuestro espíritu, Señor, y bautízanos con Espíritu Santo y con fuego, para que sea revelada con poder del Espíritu Santo la palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y para tu magnífica gloria, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre que Dios nos prueba, Él está preparando una bendición más grande que la prueba. Así que alégrese, confía en el Señor, encomiende a Dios su camino, confía en Él y Él hará. Así dice el salmista David en el Salmo 37:5. Encomiende a Jehová su camino, su vida, su corazón, sus planes, su familia, su salud, todo. Déjelo en las manos de Dios, confíe en Dios y Dios hará en su vida. Así dice su palabra y así se cumplen los que creen. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo.